nosotros el doctor Marco Morales Osorio con el tema Ingeniería Motora Graduada, Discapacidad y Dolor Crónico. ¿Estamos todos? ¿No? ¿Faltan? Ya, esperemos 2 minutos para que llegue la gente. ¿No? Porque después que... Ya. El tema se llama Imaginería Motora Graduada. Ya. Habíamos quedado en que nuestra área, habíamos hablado en el dolor crónico, llegamos a la modulación, la neuromodulación, y una de las herramientas para trabajar suprasegmentariamente era Imaginería Motora Graduada, y quedamos pendientes en que en esta temática la íbamos a explicar. Íbamos a mostrar algunos casos, algunos videos, y vamos también a enseñar cómo se debe trabajar la imaginería motora graduada. Esperemos que se siente un poquito la gente. Estamos saliendo en vivo para todo Colombia y para todo el mundo también. En la mañana me informaron que había gente conectada de España y eso es muy bueno. Mi mamá y mi tía se conectaron y... Bueno, acá en la universidad nosotros tenemos un grupo de investigación, y en ese grupo se divide en líneas de investigación. Una de las líneas de investigación que nosotros estamos trabajando con algunos estudiantes, estamos haciendo una investigación sobre este tema, imaginería motora graduada. Es un tema que en Sudamérica no se trabaja mucho, por lo menos no conozco a nadie que esté trabajando actualmente en esto, y no porque nadie lo esté trabajando no lo vamos a trabajar. Tenemos todas las herramientas como los profesionales que somos para poder trabajar, y lo vamos a hacer. Entonces yo quiero manifestarle a ustedes y expresarle un poco a ustedes cómo es el trabajo que estamos haciendo, cómo se realice, para que ustedes lo hagan en sus consultorios, en su universidad, en sus trabajos. Entonces yo se los quiero presentar. Imaginería motora graduada. Herramienta altamente, se escucha bien, ¿no? Herramienta altamente evidenciada y una de las pocas técnicas que tenemos como fisioterapia para poder trabajar todo el tema del dolor crónico para pacientes crónicos. Entonces, los contenidos que vamos a trabajar va a ser una introducción en la ciencia de la imaginería motora graduada, comprender las aplicaciones clínicas también de la imaginería motora graduada, y vamos a hacer un análisis y una reflexión sobre los paradigmas y las técnicas de fisioterapia y la importancia que es de poder conocer y entender esta técnica, ¿ya? Que no se enseña, por lo menos a mí no me la enseñaron. Entonces quiero que presten mucha atención a un video que yo les voy a mostrar de la implicancia y de la importancia que tiene esta técnica, y que en el mundo ya se está dando a conocer. Muchas veces nosotros vemos series médicas, y como fisioterapeutas nos gusta ver las series médicas, Anatomy Grey, el Dr. House, y nosotros prácticamente nos creemos ellos, y queremos aplicar lo que hacen ellos en nuestra vida. Pero también ellos, esas series, aplican cosas de la fisioterapia que nosotros no la reconocemos a simple vista. Yo les voy a mostrar un video para que ustedes puedan analizar y entender en qué consiste y cuál es la importancia de la imaginería motora graduada. Presten mucha atención. Hola.
Hola, cariño. ¿Qué tal el día? Buenos días. En primer lugar, perdón. Llevo una temporada algo problemática. No quiero aburrirlo. Resumiendo, estoy intentando mejorar algunas cosas. Esto es un contratiempo puntual. Aunque, en honor a la verdad, lo ha puesto difícil. El dolor fantasma, su brazo amputado, 5 clases distintas de calmantes en su botiquín. Para eso es esta caja mágica de trucos neurológicos. Sería más fácil si hiciera lo que dice el loco que lo ha atado. Meta la mano ahí. Meta la mano. Ahora, mire el espejo mágico. Su brazo ha vuelto. Ahora apriete los 2 puños al mismo tiempo. Apriete. Muy fuerte. Si cree en Dios, rece para que funcione. Y pregúntele por qué le voló el brazo. ¿Listo? Ahora suelte. Dios mío. Me lo ha relajado. Llevaba 36 años doliéndome y por fin no me duele. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Gracias. Ya. Las luces, por favor. Gracias. Esto que nosotros vimos es un video obviamente ficticio. La imaginería motora graduada no resulta de una sola vez, a la primera vez, pero esos resultados que se vieron en esa serie de El Dr. House sí son reales. O sea, hay un trabajo sistemático que el fisioterapeuta debe hacer para poder trabajar y relajar y entrenar y reentrenar el cerebro del paciente con un síndrome de miembro fantasma o con un dolor fantasma, con un dolor crónico. Entonces el paciente ahí llevaba 36 años tomando muchos medicamentos y tenía un dolor crónico en su miembro fantasma. Y con una terapia fisioterapéutica al paciente se le pasó. Ningún medicamento pudo lograr eso y sí lo pudo lograr una técnica fisioterapéutica. Obviamente no a la primera sesión, hay un trabajo detrás. Muchas veces se confunde que la imaginería motora graduada es solamente la terapia espejo. La imaginería motora graduada es mucho más que eso y eso lo vamos a explicar en qué consiste. Dice, imaginería motora graduada es una secuencia de pruebas evidenciadas basada en estrategias para superar conocidos obstáculos anatomopatológicos del cerebro basado en la rehabilitación. Nosotros vamos a trabajar y vamos a superar esa barrera que nos está imponiendo el cerebro por la neuroplasticidad para poder atravesar y mejorar esa barrera que el cerebro nos ha impuesto. La neuroplasticidad muchas veces se entiende y se conoce como algo muy positivo. En este caso, en los pacientes con dolor crónico, la neuroplasticidad nos juega en contra. Entonces la vamos a dividir en 3 fases. La fase 1, que es donde vamos a trabajar la lateralidad, es la capacidad de identificar una parte del cuerpo, en la izquierda o derecha, o una parte del cuerpo en movimiento a la izquierda o a la derecha. Lo primero que se pierde en un paciente con dolor crónico, cerca del 70% de los casos, es su lateralidad. Se pierde. Crónico en el momento que sea, como lo vimos en las mañanas. ¿Ya? Se pierde esa lateralidad. Después seguimos trabajando con imaginería motora, que es ver o imaginar una parte del cuerpo en una posición determinada o en un movimiento determinado. Estamos trabajando ya funcionalmente nuestro cerebro sin siquiera movernos de nuestro escritorio. Y lo último, y la parte final, que es la más conocida quizás por todos, es la terapia espejo, que es la última parte de la imaginería motora graduada, que es el uso de un espejo para representar una imagen inversa a la parte del cuerpo
o a la parte del cuerpo al cerebro. O sea, yo le presento al cerebro la parte que se le perdió y el cerebro empieza a entender y comprender que esa parte volvió y empieza a trabajar. Yo voy a engañar al cerebro, lo voy a engañar mediante un espejo, donde yo le voy a presentar el miembro amputado y lo voy a hacer regresar, y el espejo no va a el cerebro no entiende de que si de miembro amputado o no, entiende porque lo está viendo. ¿Ya? Vamos a explicar por qué se produce eso en el cerebro. Entonces, ¿cómo debemos trabajar? La secuencia es muy importante. Se entiende que yo debo trabajar lateralidad, imaginería motora y la terapia espejo. Eso es importante y fundamental. Pacientes que yo le evalúe que no tienen pérdida de la lateralidad, puedo continuar con imaginería motora o con la terapia espejo. Pero se entiende y se comprende que debo pasear por todas las etapas. El Dr. House, obviamente, como es el Dr. House, se saltó todas las etapas y no respeta a nadie. Entonces él pasó con la terapia espejo y le funcionó. Tuvo suerte. Entonces, y graduada, ¿por qué se llama graduada? Debido a que los requerimientos de secuencia y las necesidades de los principios de la exposición gradual van a hacer que el paciente se vaya readaptando a una situación, que su cerebro se vaya reseteando nuevamente, reorganizando. Entonces, trabajo primero, la reconstrucción de la lateralidad. Sabemos que los pacientes crónicos pierden ese sentido, esa razón de la lateralidad. Las personas que tienen una mejor lateralidad, ¿quiénes son? Los que juegan cricket, golf o béisbol. No tienen problemas de lateralidad. Ustedes tampoco creo que deben tener problemas. De ahí vamos a hacer una prueba. Pero cuando ellos entran en un proceso crónico, con un dolor crónico, pierden más del 50% de su lateralidad. Entonces se entiende que la lateralidad se pierde por el dolor crónico. Entonces debo reconstruir esa lateralidad en el paciente. Después hacer la prueba de imaginería motora y la terapia espejo. Los objetivos de la imaginería motora graduada están completamente identificados y evidenciados para el síndrome de dolor regional complejo, del tipo 1, y para el dolor de miembro fantasma. También se puede usar, y lo han usado muchos de los expertos que están trabajando en esto, como David Butler, en síndrome del túnel carpiano, hemiplegia, accidentes cerebrovasculares, etc. Pero evidenciadamente usted lo puede trabajar sin ningún problema en estos dos casos. La investigación actualmente en curso para el síndrome del túnel carpiano, osteoartritis, latigazo cervical y el dolor facial. Están en curso, están recién, están nuevecitas, están crudas, pero están dando muy buenos resultados, porque estamos trabajando directamente y funcionalmente como es lo que se debe hacer. ¿Cómo vamos a hacer la rehabilitación en progresión y descomponiendo el movimiento? Primero, hacer parte del movimiento, pero no la parte que duele. Obviamente la terapia espejo, si a mí me duele el miembro fantasma amputado izquierdo, yo voy a tratar de imaginar o de pensar o de trabajar el derecho. ¿Ya? Hacer parte del movimiento con la parte dolorosa, incluir la parte que duele. Si yo pongo mi mano en la caja espejo, la derecha, y la que me duele en la izquierda, todo va a ser referenciado y pensado para que la contracción que yo voy a hacer del miembro derecho, yo piense que va a ser la mano izquierda. ¿Ya? Voy a ir incrementando el número de las repeticiones y de las sesiones de forma gradual y voy a aumentar la fuerza en la que yo voy a aplicar en cada una de las terapias. ¿Cómo funciona esto? ¿O por qué el cerebro hace que el miembro fantasma cause con un dolor crónico? Esta idea y esta línea nace de las minas antipersonales que existen aún en Colombia, en Latinoamérica. La necesidad es muy pertinente para nosotros, o por lo menos en Cartagena, porque hay muchos amputados. No sabemos cuánto, no tenemos el dato epidemiológico para saber cuántos amputados y de qué clasificación son. Pero sabemos que hay una necesidad, que esos pacientes requieren atención y nosotros queremos brindarle eso. Entonces, ¿cómo parte esto y cómo nace? El paciente pierde una extremidad,
el cerebro empieza a mandar información a esa extremidad que no sabe que la perdió. Entonces, manda señal, contracción, no hay respuesta, contracción, no hay respuesta porque no está el miembro, contracción, el cerebro manda la información de contracción, no hay respuesta, el cerebro se cansa y se contrae. ¿Qué sucede? Que una contracción mantenida por parte del cerebro, una información mantenida de contracción, causa un dolor. Entonces, como no hay una respuesta sobre ese miembro que ya no existe, el cerebro lo interpreta como un dolor. Entonces, ¿qué hacía el doctor House? Contraiga, y el paciente veía que su mano la estaba contrayendo, obviamente contraía la que tenía, pero él visualizaba que tenía la otra, y el cerebro entendió que su mano se estaba contrayendo porque volvió su mano fantasma. Y se relajan los tejidos que no existen, obviamente, pero el cerebro interpreta como que la musculatura se relajó. Entonces, en la parte 2 que tenemos, vamos a hacer una progresión de la tarea, reconstrucción de la lateralidad, las áreas premotoras de asociación, que son las que primeras se dañan. En un dolor crónico, las primeras que se dañan son las premotoras, ¿ya? Observar la postura estática, imaginar la postura estática, observar el movimiento, imaginar el movimiento, espejo de las neuronas complejas, y debemos ver la importancia que hay de unas neuronas que han sido recientemente descubiertas, y el espejo, ¿cierto?, que vamos a trabajar esas áreas manchadas por la imagenología que nos está entregando de que existe un dolor crónico. Tenemos que hacer parte de lo que habíamos visto del movimiento, pero no del área dolorosa, incrementar la fuerza y aumentar la fuerza. Entonces, la ciencia actualmente, bueno, siempre nos ha entregado, las que le hemos descubierto ahora es otra cosa, pero las cosas han estado ahí. Pero actualmente hemos descubierto 2 regalos de la neurociencia. Una, la neurona de espejo, y 2, la neuromatriz. La neuromatriz la habíamos hablado en la mañana en el dolor crónico, donde habíamos hablado que el reemplazo de la teoría de compuerta actualmente era la neuromatriz. ¿Qué es lo que son las neuronas espejo? Cerca del 30% de las neuronas del cerebro son neuronas de espejo. ¿Alguien había escuchado sobre este término? ¿Sí? No. Bueno, sí, yo se lo explico. Las neuronas de espejo son una neurona altamente específica que se activan cuando yo hago una acción o un movimiento. Yo voy a coger una banana, mi neurona se activa. Estoy haciendo el movimiento, la neurona se activa. Cuando yo pienso que voy a hacer ese movimiento, la neurona espejo también se activa. ¿Pero cómo así? Se activa porque es un espejo. Cuando yo veo que otra persona va a coger una banana, la neurona de espejo también se activa. O sea, se activa cuando hago el movimiento y se activa cuando yo veo hacer el movimiento. Y ahora yo entiendo que mi abuelita siempre me decía, dime con quién anda y te diré quién eres, porque ella ya sabía de la neurona de espejo. ¿Ve que dice que si uno se junta con bobo se vuelve bobo? Es por la neurona de espejo. Uno imita inconscientemente las malas o las buenas actitudes de las demás personas. Y eso es normal. Y es común. Este señor las descubrió, Rizzolatti, y se hizo famoso y millonario. Ramachandran actualmente la está trabajando, el creador de la terapia espejo la está trabajando y está encontrando muy buenos resultados de que cuando él le pone su mano en el miembro, en el paciente amputado, pone su mano y palpa su mano, el paciente siente que está palpando su mano fantasma. ¿Cómo así? Tengo un miembro amputado, viene otra persona de atrás y pone su mano, y el paciente, el terapeuta, se palpa la mano. Él, mirando que se está palpando la mano, él le pregunta, ¿qué siente? Siento que mi mano fantasma la están palpando. Se le hace cosquilla, también siente cosquilla. Eso es gracias a la neurona de espejo. ¿Y cuán importante es eso para el paciente, de nuevo, postoperatorio, un paciente inmovilizado que no puede realizar ninguna acción? Por eso que todas las terapias
que tienen fundamentación por lo menos en neuro, BOBA, CABA, que son funcionales, tienen muy buenos resultados, porque no hay ninguna terapia mejor que yo reeducar mi propio movimiento viéndome en qué estoy fallando, por el tema de la neurona espejo. O sea, toda reeducación, todo tratamiento debe ser funcional, en la zona, en el área, en el sitio, tal cual como yo estaba antes de lo que pasó. Neuronas de espejo, es un subgrupo nuevo de neuronas que se activan tanto al ejecutar como al observar una acción. Las neuronas de espejo codificarán además la intención y la emoción asociada a lo que otro individuo hace. ¿O acaso no me dicen que si yo bostezo, todos bostezan? ¿Qué es lo que es eso? Neuronas de espejo. Ahora ya saben, neuronas de espejo. Antes decían, es mala costumbre. No, no es mala costumbre. Entonces, las neuronas de espejo se activarán también a la intención. Entonces, la primera parte, recuerdan, lateralidad. La segunda parte, imaginería motora. Si yo imagino acciones de mi miembro que no lo tengo, en distintas posiciones, si yo las imagino, ya estoy trabajando esas neuronas de espejo que se alteraron y que se perdieron por el dolor crónico. Eso es neuromatriz, perdón. La imaginería motora graduada depende del otro paradigma que es la neuromatriz. Y no tenemos ningún sentido, este trabajo funcional no tendría ningún sentido si no conocemos la teoría de la neuromatriz. Si pensamos que los dolores se van a sanar por teoría de compuertas, estamos totalmente perdidos con nuestras terapias. Nos llega un paciente con miembro fantasma y con dolor crónico y pensamos que vamos a aplicar un TENS, un calor, y perdonen que vuelva de nuevo lo mismo. Pensando en eso, no vamos a recuperar nunca un paciente con un dolor crónico fantasma, porque no sabemos el paradigma de la neuromatriz. Si nosotros sabemos y conocimos en la mañana que la neuromatriz era una red neural completa en todo el cuerpo que le daba un valor, una percepción emocional y un valor único a cada una de nuestros pacientes, esta terapia va arriba, al cerebro, a donde se debe reeducar la función del movimiento. Si tengo problemas en el computador, en la CPU, en el disco duro, voy a ir a arreglar el enchufe donde el cable, tengo que ir directamente a la CPU. Si el problema en este caso, que está más que claro, le duele el miembro y un miembro que no existe, ¿dónde voy a hacer mi terapia? Obviamente tiene que ir arriba. Si está más que claro, no, en ese sentido, ahí yo no puedo decir, le duele la mano. Pero si no tiene mano, ¿a dónde la voy a tratar? Ah, bueno, tiene razón. Es por eso que no tiene sentido este tipo de terapia si no conozco la neuromatriz. Obviamente, las personas con amputaciones hay que fortalecer su muñón y todo el trabajo que con ello, pero estamos hablando acá específicamente de dolor crónico. ¿Qué es la neuromatriz? Áreas de la corteza, del sistema límbico y el tálamo, donde se procesa el dolor, lo vimos en la mañana, que interactúan procesando la información cíclica a través de neuromódulos. Esta red neural está determinada genéticamente. Todos tenemos una predisposición genética, una red neural genética, que nos va a dar cada uno nuestra información para que el dolor sea procesado en las áreas corticales. Vamos con la lateralidad, directamente al tratamiento de un paciente con amputación de miembro inferior o superior y con dolor crónico. Va a tener obviamente, si tiene pérdida de la lateralidad, un área crítica de asociación premotora. Pérdidas conocidas que en el dolor del miembro fantasma, curiosamente hay pérdida de muchos estados del dolor crónico. En la formación de la lateralidad es conocido que implican áreas no motoras y áreas premotoras. Hay un pool de posibilidades de disfunción en el cerebro y yo soy el único encargado de poder rehabilitarla. No hay otro terapeuta, otro tipo de profesional que se encargue de esto. Por lo menos yo no lo conozco.
Entonces tenemos la influencia premotora. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dibujos? Tenemos un paciente en el dibujo del medio con una óptima área de integración premotora, pero debiese ser más óptimo para que se produzca un feedback con lo que yo estoy viendo cuando se activan más áreas en el nivel cortical. Si tenemos desactivada nuestra neurona de espejo, no vamos a poder retroalimentarnos directamente con las terapias que estamos haciendo o con nuestro entorno. Cuando tenemos un problema de dolor fantasma, y lo repito nuevamente, se pierden esas neuronas de espejo, pierden su actividad, tenemos que recuperarlas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la lateralidad en un paciente? ¿Cómo la trabajo yo? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo vamos a reconstruir la lateralidad de este paciente? Con imágenes. Entonces, ¿cómo se hace? Las partes derecha o izquierda del cuerpo son presentadas al azar al paciente, en número, tiempo y contexto abstracto, en una imagen o en película. Usted le muestra imagen al paciente, va de lo más fácil a lo más complejo y se las va mostrando. Y el paciente le va diciendo derecha, izquierda, izquierda, derecha. El paciente le va diciendo, usted le dice sí, no, sí, no, sí, no. Y empieza a trabajar la lateralidad del paciente. Entonces voy a traer al mismo amigo que traje en la mañana para que nos haga la pregunta nuevamente. Y él nos dice, ¿izquierda o no? Y vamos a hacer un juego con ustedes. Y yo le voy mostrando imágenes para saber cómo está su lateralidad. Y ustedes me van repitiendo en coro si es derecha o si es izquierda. ¿Les parece? No escuché. De nuevo. Voy a traer un amigo que está acá. Yo voy mostrando imágenes y ustedes me dicen, ¿es derecha o izquierda? ¿Ya? Sin ninguna vergüenza. Vamos ahora. La primera imagen. Ya. Cada uno se va evaluando su lateralidad porque no puedo hacer 150 diagnósticos. No puedo hacer 150 diagnósticos. Vamos a la otra, vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra. Esta sí que es fácil. Esta sí que es fácil. Nunca respondan si no piensan. Vamos de nuevo. Hay alguien por ahí que todos dicen izquierda y alguien que dice derecha. ¿Quién es para evaluarlo inmediatamente? Para mandarlo a UCI. Vamos de nuevo, vamos con otra. Vamos con la otra. Bueno, se va entendiendo que hay, y no es tan sencillo, hay una progresión de imágenes completamente desordenada que usted se la puede mostrar al paciente. Vamos a poner otras imágenes que son un poquito más abstractas, y difíciles para que usted va a dar cuenta de la progresión final de la lateralidad del paciente.